Hola, muy buenas tardes a todos, a los que se encuentran ya conectados. Les doy las gracias por conectarse de manera puntual. Vamos a esperar un poco, o más bien vamos a continuar este webinar en lo que se conecta más gente y por respeto a todos los demás, vamos a dar inicio. Les voy a platicar un poquito que Aneberris, como la Asociación Nacional de Exportadores de Berries, pues siempre busca tener ciertas sinergias con empresas que puedan aportar y fortalecer precisamente los lineamientos en todos los sentidos que tiene Aneberris en sus ejes de trabajo como inocuidad, como fitosanidad, como sustentabilidad y de cierta manera también con el comercio y logística, ¿no? Entonces, en este caso, pues hicimos esta colaboración con Wavy, es que es una empresa de cierta manera que se dedica a dar soluciones digitales para mejorar la calidad de los productos y los resultados de las cosechas en los agricultores de cultivos protegidos, ¿no? Entonces, de cierta manera, Webillon nos presenta este webinar que está denominado como 4 problemas comunes del productor, eh, que resueltos y bueno, que estos son resueltos con agronomía digital, ¿no? Antes de poder avanzar al siguiente paso, me gustaría poder presentar a las personalidades que van a interactuar con nosotros durante este tiempo en el webinar, la cual voy a permitirme leer una pequeña reseña de ellos dos. La principal es Selene Solís, que es gerente de desarrollo de negocios de Webillon. Es especialista en agronegocios con más de 10 años de experiencia y una trayectoria que incluye puestos claves en compañías como Bunge, Monsanto, Bayer, Crop Science, ¿no? Entonces, se unió a Webillon en agosto del 2021 y es la primera de un creciente equipo de Webillon en México. Sus relaciones y su profundo conocimiento del mercado junto con su deseo de ayudar a la industria hortícola mexicana a prosperar aún más mediante la adopción de manera de cultivos basado en datos, que significa, bueno, pues de datos que son muy importantes para la toma de decisiones en la agricultura, ¿no? También nos acompaña Andrés, que es gerente técnico de cuentas y tiene experiencia en el área comercial de las semillas de vegetales del 2019 y el cual está enfocado en cultivos protegidos del 2022 como gerente de cuentas técnicas México en Wavy Young, enfocado al área de perdón, soluciones digitales, ¿no? Entonces, pues de cierta manera, antes de poder iniciar y de comentarles un poquito de esta experiencia que tienen nuestros amigos de Webillon, pues quiero darles unos avisos parroquiales, como los conocemos aquí en México y en algunos lugares, con la finalidad de que este webinar pueda fluir de una manera muy ordenada. Les pedimos de cierta manera que si tienen algún tipo de preguntas, las pueden ir colocando en el chat y al final de la sesión o en algún momento adecuado que Selene y precisamente Andrés consideren, y Jesús, por supuesto, consideren ahí importante responderlas, las respondemos o si no, bien, pueden ser hasta el final. Y de cierta manera estaremos también enviando la grabación al final del webinar, ¿no? También es importante mencionarles que va a haber algunas encuestas al principio, durante y me parece que al final del webinar que nos ayudarán a recabar algunos datos de importancia para que puedan, Webillon pueda tener una referencia más importante. Entonces, Selene, Andrés, Jesús, yo les dejo la palabra para que ustedes nos puedan comentar más sobre esto de Webillon y lo que pretenden hacer, ¿sale? Ok, entonces aquí viene la primera encuesta, no sé si me la pueden lanzar. Eh, las encuestas duran muy poquito tiempo, entonces les pido su apoyo para que me la puedan responder. ¿Qué tipo de estructura del cultivo utiliza? Y ahí tenemos ciertas opciones. Por favor, si me ayudan a responderlas, se los agradeceré mucho.
No sé si alguien, creo que ya está completa la encuesta, ¿verdad? No sé si podemos seguir avanzando. Bueno, me parece que aquí están lanzando otra encuesta, que es la encuesta número 2. ¿Qué herramientas utiliza para controlar las condiciones de su campo? Entonces, yo creo que ahí también es importante que ustedes nos puedan ayudar a responder para ver con qué tecnologías cuentan para optimizar el proceso de producción y ciertos procesos que llevan ustedes. Por favor, su apoyo para responderla de manera muy rápida y poder proceder con el inicio del webinar a cargo de Andrés, Selene y Jesús. ¿Ya se está viendo los resultados, Cristian? Sí, correcto, ¿Sí? Ok. Sistemas de irrigación, 60%. ¿Correcto? es Casi la correcto. mayoría. Perfecto. Pues vamos a empezar. Gracias a todos por contestar las encuestas. Ay, perdón, estoy en mi video off. Para mí es muy emocionante estar aquí. Gracias a ustedes por tomarse el tiempo de estar aquí. Sé que son pues siempre están ocupados. Y gracias a Neveris también por hacernos un espacio en su apretada agenda para hablar con ustedes. Este, y bueno, les platico cómo está estructurado el webinar el día de hoy. En estos 30 minutos los voy a llevar por el camino de la agronomía digital. Les voy a platicar de 4 ejemplos reales de productores y cómo lo lograron resolver con agronomía digital utilizando datos. Después les voy a hablar sobre algunas buenas prácticas con la agronomía digital para que puedan tomar decisiones oportunas e informadas en la cuestión de manejos de cultivos. Y si nos hacen el favor de quedarse hasta el final, les vamos a compartir un documento técnico que hicimos donde les vamos a hablar, donde les hablamos, de hecho, sobre la importancia del clima y el contexto me está apareciendo, en la predicción de cosecha y también les vamos a compartir un caso de estudio sobre la importancia de la visibilidad del clima y de las plagas y enfermedades para manejar mejor los cultivos. Y como les comentó Cristian, si quieren, pueden ir haciendo sus preguntas, ya sea en el Q&A o en el chat durante la sesión y mis colegas me van a estar ayudando a responderlas. Y antes de empezar, quería yo contarles que el día de ayer tuve la oportunidad de asistir en línea a un webinar que se llama Comité de Crisis México, la edición 19. Y ahí hablaron sobre muchos temas donde resaltaron el riesgo y la volatilidad del campo debido a varios factores que pues muchos o todos conocemos básicamente, que es la volatilidad de los insumos, la incertidumbre climática, el riesgo de los precios, el riesgo de financiamiento, pero sobre todo también la obligación que tienen los agricultores o la industria del agro en satisfacer la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. Y algo que también se me hizo súper interesante es que también comentaron sobre la importancia de hacer más atractivo el campo para los jóvenes, hacer un campo más tecnificado, más rentable y sobre todo que les permita tener una mejor calidad de vida. Y eso precisamente es lo que buscamos nosotros y empresas como la nuestra, utilizar la tecnología para mejorar la forma en la que se cultiva actualmente. Y bueno, ¿qué es la agronomía digital? Esta la podemos resumir de forma simple como el uso de los datos y la tecnología para mejorar las prácticas de cultivo, tomar mejores decisiones, incrementar el rendimiento y la calidad y la consistencia de los productos frescos o incluso también reducir costos y pérdidas. Nosotros en Way Beyond creamos soluciones agronómicas digitales para que ustedes como productores puedan mejorar la calidad de sus productos
y los resultados de sus cosechas de cultivos protegidos. Y los conocimientos agronómicos que van a obtener a través de nuestra plataforma les va a poder permitir que tengan de forma constante una mejor calidad y un mayor volumen de frutas u hortalizas para que logremos ese objetivo que es satisfacer la creciente demanda de alimentos a nivel mundial. Bueno, en el día de hoy, como les decía, estos 30 minutos vamos a hablarles sobre 4 ejemplos de casos reales y cómo los lograron resolver estos productores. El primer ejemplo va a ser cómo es que un productor logró, por medio de la vigilancia fitosanitaria, aumentar su rendimiento en un 30%. Después les voy a contar la historia de un agricultor que después de varios años de estar perdiendo dinero, pudo acabar con enfermedades de hongos que aparecían cada año. También les vamos a hablar sobre cómo es que un agricultor, conociendo los microclimas, pudo proteger sus cultivos y evitar desplazamientos, consumo de gasolina y recursos innecesarios. Y finalmente, en el último ejemplo, vamos a analizar cómo la falta de la visibilidad del rendimiento de los invernaderos se pudo lograr para obtener visibilidad en varios sitios. Entonces, ¿cuáles son los pilares? ¿Qué es una gestión óptima de los cultivos? ¿Y cómo comienza? Pues comienza con datos precisos. Y para lograr esto es importante que podamos visualizar todo en un mismo lugar. Para que tengamos toda la información y saber qué está ocurriendo en nuestros campos en tiempo real, como por ejemplo saber qué está afectando a la salud de las plantas mediante la captura automática de los microclimas. También, cuando ustedes pueden digitalizar y capturar la información de fenología y plagas y enfermedades, este simple hecho les puede ahorrar hasta un 50% del tiempo necesario para realizar estas tareas. Y obviamente, entre más información ustedes puedan capturar y almacenar, después la podrán utilizar para obtener modelos de inteligencia artificial y así que sea más eficiente y maximicen sus cultivos. Entonces, el primer caso que les quiero platicar es sobre el estrés térmico. Sabemos que a lo largo del ciclo de cultivo las plantas se pueden ver expuestas a diversos factores que pues les causan estrés. Y el objetivo de ustedes, me imagino que aquí hay muchos head growers, me gustaría saber quién es head grower aquí, productor, pues uno de sus objetivos principales es controlar los efectos del estrés para mantener el desarrollo de la planta dentro de un nivel de crecimiento óptimo. Sin embargo, nuestra experiencia nos dice que muchos agricultores desconocen el nivel exacto de estrés que sufren sus plantas y el grado que afecta a la producción. Él es Guillermo Di Giuseppe, y él es un ingeniero agrónomo, como muchos de ustedes me imagino. Y él está encargado de cultivos en un sitio donde producen fresas, frambuesas, maracuyá e higos. Él se dio cuenta que las altas temperaturas que afectaban en el verano le producían un efecto negativo a la producción. Entonces, un día se le ocurrió medir la temperatura de las hojas con un termómetro de infrarrojos y ¿cuál fue su sorpresa? Que cuando la midió se dio cuenta de que estas alcanzaba 35 grados centígrados. Guillermo en esa ocasión nos comentó que él estaba consciente que una temperatura foliar de 35 grados le indica que hay estrés de la planta, que la planta está estresada, incluso si él no veía un marchitamiento. Y cuando una planta está estresada, pues sabemos que reduce la capacidad de producción y tiene consecuencias a largo plazo. Guillermo también nos comentó que en sus campos de producción controlaban la temperatura del aire, pero eso no era suficiente porque a veces la diferencia entre la temperatura del aire y la temperatura de la planta era hasta de 7 grados centígrados. Imagínense eso. Entonces, ¿qué les ocurre a las plantas cuando sufren estrés térmico? Pues bueno, cuando las plantas experimentan altas temperaturas, esas cierran sus estomas para conservar el agua, pero cuando lo hacen, también sacrifican su capacidad de enfriarse mediante la evaporación de agua. En otras palabras, las temperaturas extremas reducen la productividad de la planta. ¿Cómo, cómo resolvió su problema este productor? Pues bueno,
él recurrió a la agronomía digital. ¿Y qué hizo? Instaló varios sensores Farm Road junto con sensores de temperatura de planta en varios lugares del invernadero. Y con esto eliminó la necesidad de estar realizando mediciones manuales y también pudo obtener datos continuos del clima y la temperatura de las plantas. Así que por medio de gráficas y mapas de calor, que son los que estamos viendo aquí, pudo saber dónde estaban las zonas más calientes dentro del invernadero y el grado de estrés de las plantas, y así pudo tomar acciones basadas en datos. El sensor de temperatura de la planta, junto con los sensores RAF de radiación y PAR de radiación fotosintéticamente activa, le permitieron el monitoreo continuo y la elaboración de gráficos de datos. La diferencia de lo que pasa con muchos productores que solo dependen de sensores externos para medir la luz, este productor, esta agrícola, se benefició de que podía tener sensores afuera como adentro, y eso les permitió hacer una evaluación precisa de la pérdida de luz que se atribuía al vidrio, plástico, cal o incluso a la malla sombra. Y hablando sobre el encalado, sabemos que eso y la aplicación de niveles de sombreado de plástico o de malla sombra son prácticas habituales entre los productores de berries para combatir las altas temperaturas en los invernaderos y en los macrotúneles. Sin embargo, también sabemos que el momento exacto en las que se aplican estas prácticas, cualquiera de ellas, siempre suele ser arbitrario. Si ustedes quieren colocar estas mallas o la cal de una forma más precisa, pues sería analizando los datos para determinar cuándo los niveles de luz, temperatura de la planta y la humedad hacen necesario el sombreado o el encalado. Sin embargo, el costo puede llevar a muchas empresas, a muchas agrícolas, a muchos ranchos, a retrasar el proceso por limitaciones financieras, porque pues es costoso, ¿no? ¿Qué hizo Guillermo? Guillermo utilizó estos datos para demostrar a la gerencia que la producción se veía afectada, y esto le dio argumentos convincentes para aplicar el encalado antes. Asimismo, en los macrotúneles, ustedes pueden utilizar los datos para saber cuándo es necesario sombrear y cuánto. Y analizando los datos, en este ejemplo, este grower determinó que el encalado le reducía con éxito el estrés de las plantas. La temperatura de la planta la pudo mantener abajo de los 30 grados centígrados durante los periodos más calurosos del verano. Y eso le tradujo un aumento de la producción entre el 20 y el 30%, y también una mejora del tamaño de la fruta. Con esta solución, este grower pudo detectar anticipadamente el estrés de la planta y los cambios medioambientales. Y lo que hacen ahora es que él y su equipo ajustan el momento de la aplicación del encalado en función de los 3 factores que ya les comenté, que son temperatura del aire, radiación interior y los datos de la temperatura de la planta. Ellos también pueden hacer un seguimiento de la degradación de la cal, o en el caso de los macrotúneles, de la degradación del sombrado, del plástico o de la malla sombra, debido a las condiciones meteorológicas, y así puedan garantizar ustedes que la retiren antes de los meses más oscuros. En el caso 2, el caso real, les voy a platicar de una enfermedad que es muy conocida en el campo, desgraciadamente. Sabemos que aunque se tomen medidas cuidadosas para reducir la probabilidad de que se produzcan brotes de plagas o enfermedades, pues los productores también están conscientes de que en algún momento esto va a pasar. La mayoría de los productores tratan de evitar estas condiciones que pueden provocar un brote de enfermedad haciendo un saneamiento adecuado, prácticas laborales o culturales sólidas, pero si ocurre algo imprevisto, también es necesario tomar medidas correctivas para minimizar el impacto y así se propague menos la enfermedad. Según Rabobank, la botritis, que es la enfermedad fúngica de la que les voy a hablar en este caso, comúnmente conocida como moho gris, causa cada año pérdidas económicas estimadas en 10.000 millones de dólares en todo el mundo. Esta enfermedad la causa un hongo que se multiplica rápidamente debido al gran volumen de esporas que esparce, y eso infecta a las plantas. ¿Cuál es el perfil de la botritis? Pues la botritis prospera en temperaturas de 13 a 23 grados centígrados con una humedad superior al 90% durante un periodo prolongado de tiempo. Y una vez que se cumplen
estas condiciones climáticas, la botrytis aparece aproximadamente 2 semanas después. Para muchos productores, combatir la botrytis es un reto importante. El ejemplo que les quiero hablar el día de hoy es de un productor poco tecnificado que utiliza túneles y realizaba las lecturas manuales. Este productor estaba experimentando una pérdida anual y progresiva de su cosecha debido a la botrytis. Les iba a preguntar cuánto creen que estaba perdiendo el productor año con año, pero me pasé el slide antes y ya, se perdió la pregunta. Pero este productor estaba perdiendo 40% de su producción, año con año, imagínense. Para que más o menos tengan una idea, para un invernadero de 1 hectárea, esto representaba unos $150,000 en pérdidas aproximadamente. Por supuesto que el agricultor de este caso quería resolver el problema lo antes posible, obviamente, pero sin datos continuos, pues le era difícil saber cuándo se producía el problema y por qué y cómo tomar medidas eficaces. Entonces, para solucionarlo, él recurrió a la agronomía digital y empezó a instalar sensores inalámbricos portátiles y ya con los datos se pudo hacer un análisis de lo que estaba pasando. Aquí en este gráfico, espero que sí estén viendo mi cursor. En el gráfico de la derecha están viendo la humedad relativa, de la izquierda, perdón, están viendo la humedad relativa y en el de la derecha están viendo la temperatura del aire. Se puede observar que 2 semanas antes de que se detectara la enfermedad, los datos mostraban que la humedad había aumentado considerablemente, alcanzando el punto de rocío en varias ocasiones, mientras que la temperatura se había mantenido en un intervalo de 13 a 23 grados centígrados en el mismo periodo de tiempo. Al examinar los datos y cuando se analiza la epidemiología de la botrytis, el productor identificó cuáles fueron los factores que contribuyeron a ese problema. Y ya con esa información, él realizó ajustes necesarios en su entorno de cultivo y en sus prácticas de cultivo. Además, como también con nuestra plataforma se pueden configurar alertas, él configuró notificaciones para que estuviera recibiendo alertas cuando las condiciones climáticas se volvieran propicias para la aparición de la enfermedad. Y eso le ayudó mucho para tomar medidas correctivas. Si alguno de los que nos está escuchando el día de hoy les ha pasado esta situación, nos puedan comentar si les ha pasado ahí en el chat. Pues con este ejemplo pueden darse cuenta que la adopción de la agronomía digital les puede ayudar a ser más proactivos en lugar de reactivos y evitar las condiciones que aumenten el riesgo de brotes de plagas y enfermedades, y así puedan llevar sus cosechas sanas hasta el final para poder cumplir con sus compromisos de suministro. No se pasa a la siguiente. Ok, como vimos en el caso anterior, la salud de las plantas es crucial, es muy importante para prevenir el riesgo de plagas y enfermedades. Y si estas plantas y sus plantas están heridas, estresadas, pues son aún más susceptibles de que aparezcan las enfermedades. Una medida importante para saber el nivel actual de estrés de la planta es el BPD, que es el déficit de presión de vapor. El BPD básicamente es la diferencia entre la cantidad de humedad en el aire y la cantidad de humedad que el aire puede contener cuando está saturado. Esta diferencia es la que impulsa la transpiración de los estomas de la planta. Entonces, un BPD bajo, por ejemplo, significaría una transpiración baja y haría que el metabolismo de la planta se hiciera más lenta, inhibiendo su desarrollo y aumentando la susceptibilidad a las enfermedades. Como podemos ver en esta gráfica, los periodos de alta humedad, la humedad está representada en la línea azul, y el bajo BPD, el BPD está representado en la línea morada, crean las condiciones ideales para que prosperen enfermedades fúngicas como la botrytis, que es estos, ¿no? Aquí está la incidencia representada en las líneas anaranjadas. Si quieren saber más acerca del BPD, aquí en el chat les vamos a poner un enlace para que puedan profundizar al respecto y saber cómo les puede afectar y cómo les puede ayudar el BPD también. Si queremos medir con precisión el BPD, les recomendamos colocar un sensor como de temperatura de planta como este. Muchos sistemas calculan el BPD,
pero un sensor de temperatura de planta que se coloca directamente en la hoja, en la planta, en la flor, les va a proporcionar el BPD real. Nosotros recomendamos que cuando se trata de enfermedades, mejor consulten a su fitopatólogo, ya que ellos necesitan muchos datos para comprender la situación de lo que les está pasando dentro del invernadero. Y entre más datos ellos tengan, mejor van a poder hacer un análisis y una sugerencia para contrarrestar esa potencial riesgo de plaga o enfermedad. Y antes de continuar con los ejemplos 3 y 4, quiero puntualizar, vamos a hablar de algunos ejemplos que son reales y que no están en Latinoamérica, pero independientemente de eso, tienen mucha similitud esos productores con la infraestructura que utilizan para producir aquí en Latinoamérica también. Y aunque los riesgos climáticos que ellos presentan son diferentes, en lo que es importante y lo que me gustaría que ustedes se enfocaran es que los riesgos se pueden manejar si utilizamos las herramientas adecuadas. Nosotros consideramos que uno de los principales motores de éxito de una agrícola es desplegar los recursos apropiados en el lugar adecuado y en el momento oportuno, ya sea como prevención o en respuesta a un suceso. Y aunque las personas responsables de los sitios de producción pues ya están acostumbradas a este proceso, a veces, díganme si no, es muy retador intentar gestionar recursos de múltiples campos en diferentes ubicaciones. Tal vez algunos de los que nos escuchan hoy se sientan identificados con esta situación. Voy a dejar a mi colega Andrés, que él les va a presentar el caso número 3. Adelante, Andrés. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Bueno, yo soy Andrés Dagnino, soy el gerente técnico de Cuentas México para Way Beyond y hoy les voy a presentar el problema 3, que es riesgo de daños por climas extremos. Y un ejemplo sencillo es este trabajo que hicimos con African Blue, que es uno de los mayores productores de arándanos de Marruecos. Ellos la fruta la cultivan en túneles de polietileno, que comúnmente nosotros lo conocemos aquí como plástico, ¿no? Y ellos cultivan tanto en suelo como en sustrato y están equipados con medidas básicas de un invernadero de media tecnología que es calefacción y ventilación, eh, enfocado en control climático, ¿no? Y una de las necesidades del director de producción, Aziz El Kalawi, era mantener una medición precisa y a distancia del clima para anticiparse el riesgo de heladas y enfermedades. Y él nos comentó que esa zona, por ser el norte de África, Marruecos, casi pegado a España, durante el invierno son muy frecuentes las heladas y que la única forma de determinar si los cultivos corrían peligro era desplazándose hasta los campos y realizar lecturas en el sitio. Desgraciadamente para African Blue y para la gran mayoría de todos los productores en el mundo, hay grandes distancias entre algunos de los sitios de producción. A veces tienen que recorrer hasta 45 minutos, una hora, o a veces hasta más, y por carreteras en mal estado o terracería, que es lo más común aquí en México, ¿no? Por lo que esta práctica requería mucho tiempo y demasiado esfuerzo. Y como mencioné anteriormente, para combatir las heladas, African Blue utiliza calefactores que bien sí son muy prácticos, pero esto conlleva un mayor riesgo de enfermedades, pues se genera una humedad muy alta, por lo que saber cuándo prender los ventiladores, abrir las ventanas era muy importante para reducir este riesgo. Y gracias a la agronomía digital, African Blue pudo eliminar la necesidad de que el personal se desplazara a los campos para realizar las mediciones en el sitio. Y así se ahorraron muchas horas de trabajo, desplazamientos innecesarios en altas horas de la noche y consumo de combustible, claro. Y otro punto importante fue que cuando la amenaza de heladas era inminente, las notificaciones alertaban al equipo de ASIS para que pudieran encender la calefacción en los invernaderos que marcaban ese descenso de temperatura tan radical. Y así asignaban los recursos, la calefacción, riegos, etcétera, al lugar adecuado y en el momento más oportuno. Y, y él mismo nos dijo que con las funciones de alerta de nosotros pudieron gestionar mejor la respuesta a las posibles heladas y al riesgo de enfermedades, ¿no? Y eh, para él y para los otros directivos fue una gran ayuda disponer de alertas vía WhatsApp
para poder comprobar con el responsable del agrícola o el invernadero en sí, si estaban tomando las decisiones adecuadas para resolver la situación en el momento adecuado. Y te cedo la palabra, Selene. Gracias, Andrés. Y bueno, para nuestro último ejemplo, voy a continuar con African Blue. Permítanme que no se cambie el slide. Ahí está. Si muchos no conocen o no han escuchado hablar, me imagino que sí, African Blue, bueno, ellos tienen 9 sitios repartidos en Marruecos, con 350 hectáreas aproximadamente en el norte y unas 120 hectáreas en el sur aproximadamente. Y pues bueno, al ser una zona tan extensa, el principal problema que ellos tenían era la falta de visibilidad de los climas en todos sus campos. La información clave la recopilaban en cada sitio y muchas veces la capturaban de forma manual, como sucede también en México y en Latinoamérica, y pues lo hacían en el invernadero y luego la subían a un Excel, ¿no? Cuando estaban en la oficina, en la computadora. Pero además de eso, la información la tenían separada del resto de los demás sitios. Y esos datos los almacenaban en silos. ¿Qué son silos? Son sistemas de almacenamiento y gestión de datos. Y entonces para él, los directivos del sitio, era muy difícil acceder a esa información en el momento en que les surgía y que la necesitaban. No sé si les suena familiar, pero eso es lo que pasaba. Entonces, cuando African Blue adoptó la agronomía digital, no solo eliminó la doble manipulación de datos mediante un enfoque directamente digital, sino que también redujo los errores humanos y liberó el tiempo del personal, pero a su vez también pudo visualizar los datos en gráficos en cuestión de minutos y así facilitaron mucho el análisis accediendo a una única fuente de información en tiempo real, que era lo más importante. Y no solo eso, sino también le pudieron proporcionar acceso a sus asesores agronómicos remotos, incluso a la gente obviamente que trabajaba ahí y a los responsables de la toma de decisiones. En esta misma tónica, tenemos otro caso de un cliente que tiene 5 sitios de producción y él también pudo eliminar la doble manipulación de datos, o sea, pasar del manual al digital. Eso les ahorró 1 hora diaria por sitio y eso se tradujo en 1,820 horas al año ahorradas. Mucho dinero, obviamente, pero sobre todo que pudieron emplear esa mano de obra en algo más productivo. Cuando nosotros empezamos a trabajar con African Blue, Asís, que es el director de horticultura, nos dijo que ellos necesitaban una solución para dar seguimiento y gestión de cultivos que reuniera todos los datos de todos los sitios en un solo lugar para visualizarlos en tiempo real y así que ellos pudieran comprender mejor lo que estaba ocurriendo adentro de todos sus invernaderos. Al final, Asís nos comentó que hoy por hoy él puede tener una visión general de lo que está pasando en sus campos, en lugar de estar haciendo llamadas, porque antes tenía que estar llamando a cada uno de sus administradores de cada finca para pedir actualizaciones. Hoy obtiene información más precisa, más rápido y eso le ahorra tiempo. Ya casi ya estamos a punto de terminar. Pero bueno, ¿qué es la agronomía digital? La agronomía digital entonces la podemos resumir y esta puede adoptar varias formas, desde una simple recopilación y visualización manual de datos hasta una captura automatizada de datos y perspectivas impulsadas por inteligencia artificial con la que pueden tomar mejores decisiones, hasta la robótica en invernaderos, obviamente de alta tecnología. Pero siempre nosotros les recordamos a todos nuestros clientes que la adopción de la agronomía digital es un proceso, es un trayecto que hay que seguir y los podemos llevar de la mano. A nuestros clientes los llevamos de la mano para que vayan adoptando la agronomía digital poco a poco. Con todos los casos que vimos hoy, es posible que ya pudieran haber notado algunos temas recurrentes y aquí les presento algunos aspectos de la agronomía digital, que es la captura y visualización automática de los microclimas y la temperatura de las plantas, la humedad del suelo, y así como puede registrar fácilmente la fenología, las plagas y enfermedades en la mitad del tiempo y así eliminar también los errores humanos y la doble manipulación. La facilidad de tomar decisiones en gestión de cultivos basadas en datos, agilizando también sus operaciones.
Nuestra plataforma les ayuda a visualizar las perspectivas ya sea en la computadora o en dispositivos móviles desde donde quiera que se encuentren. Y también recibir alertas en tiempo real, ya sea en SMS, en mensajes de email o WhatsApp, para saber sobre las condiciones adversas y puedan identificar riesgos de enfermedades o microclimas problemáticos en el momento en que se producen y así puedan actuar proactivamente. Y antes de terminar, les quiero hacer un anuncio. Aquí estamos aprovechando a Neveris para hacer este anuncio. Queremos compartirles una noticia y es que estamos lanzando nuestra nueva solución de irrigación y con esta solución lo que pretendemos es que los productores o los campos, las agrícolas puedan pasar de capturar manualmente sus datos de irrigación a hacerlo de forma digital y así calcular automáticamente el drenaje y el riego, basado en datos. Y también estamos aprovechando nuestros sensores de clima para desarrollar pronósticos focalizados de la demanda del agua y que les ayuden a ustedes a planificar y optimizar el riego. Entonces, eso es una noticia que nos gusta mucho compartir. Y pues para continuar, estas son algunas de las buenas prácticas con la agronomía digital, que es la recopilación automática y continua de datos, reduciendo las capturas manuales, recopilación de múltiples tipos de datos. Los datos históricos también son muy importantes y son muy útiles y aunque ustedes no los usen actualmente, estos les pueden ayudar en un futuro para tomar decisiones utilizando modelos de inteligencia artificial. Entonces, si pueden empezar a capturar datos hoy, háganlo. La visualización también de datos en todos sus campos para que todos los colaboradores que trabajan con ustedes tengan una idea clara de lo que está ocurriendo adentro del invernadero, acceder también a una única fuente de información y que sea en tiempo real, recibir notificaciones de alertas para responder cuando las condiciones de clima sean adversas o se desvíen de los parámetros especificados. Y por último, una recopilación digital de las observaciones de plagas, enfermedades y fenología para que ustedes puedan hacer un análisis de riesgos, rendimiento, etc. Y muchas gracias. Te cedo la palabra, Cristian. Muchas gracias, Selene. Bueno, pues aquí como les comentábamos al inicio, tenemos otra encuesta muy breve, la cual consiste en qué invierte mayor parte de su tiempo y energía. Ahí hay algunos puntos que hay que considerar. Por favor, si nos pueden ayudar a contestarlas, se los vamos a agradecer mucho. Qué interesante. Muchos hablan del control de plagas. Y yo creo que el tema del control, manejo y control de plagas es un punto crítico, que si hay gente de producción y temas relacionados con fitosanidad, yo creo que nos pueden compartir muchas de las experiencias y problemáticas que tienen y sobre todo la toma de datos, ahí es donde toma mucha relevancia, ¿no? El estar monitoreando, el conservar datos para posteriormente tomar decisiones. Entonces, creo que ese es un tema muy importante. No sé si paramos la encuesta en este momento o damos unos Y minutitos más para ver ya si la alguien paré. se anima. Ah, excelente. Ya la paré para la otra también que queremos preguntar. Gracias por Excelente. contestar. Me falta una que también es importante que queremos saber sobre los temas que les interesa. Me imagino que va a salir plagas y enfermedades, pero no sale. ¿Por qué no sale la otra encuesta? Y si no, bueno, mientras se animan, pues quizás a lo mejor pueda lanzar la primera pregunta que tengo. No sé si les parezca adecuado. Y Cristian, adelante. Gracias, Elena. Aquí hay una pregunta que dice, ¿cuánto se tarda en implementar una solución agronómica digital como esta que acabas de mencionar? Pues mira, básicamente nosotros nos tardamos un mes porque los sensores son muy sencillos, no requieren mucha conectividad, solo tener internet y tener electricidad para el gateway.
Y la plataforma también es muy sencilla de usar, o sea, no requieres así de muchos conocimientos técnicos ni estar meses ahí aprendiendo cómo funciona la plataforma. Es muy user-friendly, como dicen. Entonces, para contestar la pregunta, en todo el proceso aproximadamente un mes. Y obviamente también todo va a depender del tipo de agrícola, ¿no? De empresa que se trate. Unos quieren irse muy grande, otros empezar poco a poco. Entonces, es, si quieren contactarnos en un ratito más, después de este slide, creo, vienen mis datos, y si nos quieren contactar, adelante. Perfecto. Mira, tengo otra pregunta que igual se me hizo muy interesante. Igual nos ayudes a responder. Hablabas de ahorita de los tamaños del campo, ¿no? Dependiendo las dimensiones, a lo mejor las condiciones de cada empresa son diferentes, tanto en temas estructurales, se puede decir así, y bueno, aquí esta va relacionada a eso, ¿no? Por ejemplo, aquí dicen, y si el campo es muy grande, ¿cómo se puede instalar? También si no hay electricidad, no hay internet dentro del macrotúnel o invernadero. Entonces, yo creo que es muy importante, ¿no? Porque recordemos que precisamente toda la producción se encuentra en lugares estratégicos, ¿no? A donde quizás no llegue, apenas si a lo mejor hay energía eléctrica, pero no llega el servicio de internet. Entonces, te encuentras con ciertas dificultades que dices, bueno, pues estamos aplicando la agricultura digital, pero ¿cómo le hacemos ante esto, no? De Entonces, esta situación, Eleni, sí. te cedo la palabra. Sí, gracias. Sí, de hecho, estamos nosotros trabajando con productores en Sinaloa. Son grandes, son extensiones bastante grandes. Entonces, y también, como dices, muchos de ellos tienen esa deficiencia que pues no alcanza a llegar, no te alcanzan a cubrir sus extensiones con internet. Entonces, no es tan crítico esto porque tenemos varias formas de poder hacer un enrutador para que el internet pueda llegar a múltiples sitios. Lo único que sí necesitamos es como el sistema funciona por medio de Bluetooth, o sea, los sensores se comunican vía Bluetooth, pero el gateway, que es la puerta de enlace, que es la que recibe los datos y los manda a la nube, ese sí tiene que estar conectado a internet y a la luz. Y obviamente, pues las oficinas de las agrícolas es donde está casi todo eso, ¿no? Tienen el internet y tienen la luz. Entonces, mientras ese gateway, esa puerta de enlace esté conectado a internet y a la luz, no hay problema, lo demás se resuelve, digamos, relativamente fácil. Lo que han hecho algunas empresas también es contratar Starlink, que les está funcionando bien. Es otra de las cosas que pueden, que algunos han estado haciendo. Y también nuestra aplicación, la aplicación donde les comentaba en varios de los ejemplos que les dimos el día de hoy, donde se captura digitalmente las plagas, enfermedades y fenología, también funciona offline. O sea que no necesariamente necesitan tener, no necesariamente se tiene que conectar al Internet. Una vez que llegue el Internet, la aplicación va a subir todos los datos que ellos capturaron mientras estaban en el invernadero. Entonces, sí conocemos los retos del campo y entonces la ventaja que tenemos nosotros es que siempre estamos escuchando retroalimentación de los clientes de qué mejoras se pueden hacer y una de esas fue, oye, necesito algo offline porque, pues porque no hay internet, entonces no se preocupen. Y cualquier duda que tengan, estamos ahí al pendiente. Ah, sí va a haber un link, les vamos a mandar, yo creo que en el transcurso de la próxima semana. Ay, perdón, Cristian, te quité tu aviso parroquial. No, Somos- adelante, Selene, este es tu espacio y yo creo que es momento de aprovecharlo. Adelante. Gracias. Les vamos a mandar por email la grabación y también tengo entendido que les vamos a mandar, les voy a poner de una vez mis datos, perdón, mis datos por si los quieren anotar.
Y también les vamos a mandar los 2 casos de estudio, un documento técnico que habla sobre la predicción de cosecha y el contexto atrás de la predicción de cosecha, y el otro caso de estudio que habla sobre la importancia del microclima y de las plagas y enfermedades para tener un mejor manejo en los cultivos. Entonces, eso se los vamos a mandar la próxima semana por email. Excelente, Ahí Selene, también. pues bueno, Ahí también. adelante, adelante. Ay, perdón, ahí los está mandando Mariana los casos de estudio. Perfecto, bueno, entonces, para ir cerrando este webinar, que sin duda es interesante, cada vez migramos al tema de la agricultura de precisión y para esto necesitamos tener datos para poder tomar decisiones. Sabemos que en el mercado pues hay muchísimas plataformas también que se dedican a hacer cosas muy específicas y creo que esta es una buena herramienta que puede complementar si alguno de ustedes ya trabaja con temas digitales, yo creo que podría ser un buen complemento para seguir eh, obteniendo esa, esa optimización de los procesos en campo, ¿no? Entonces, creo que les dejamos aquí los datos de Selene, de Andrés, de Jesús, con la finalidad de que puedan contactarlo y como ellos dijeron, bueno, pues a través de los que se registraron, pues estarán enviando información que pueda ser de utilidad para ustedes. Yo, de cierta manera, agradezco a Wavy por esa colaboración que hemos trabajado ya desde hace mucho tiempo y sin embargo hasta apenas ahora se ha concretado, derivado, pues ya saben que la agenda está muy apretada. Sin embargo, bueno, pues vamos desfogando poco a poquito. Una disculpa por hacerlos esperar también a ustedes, pero por fin ya, pudimos hacernos cuadrar los espacios y seguramente vamos a seguir en contacto con ellos. Ahí están los datos de Selene, que es la gente de desarrollo de negocios, en la cual pueden comunicarse libremente para poder obtener más información. Yo les agradezco a los socios de Aneberris y a las personas que se conectaron por estos minutos para poder tener este webinar. Gracias a Webillon por compartirnos cuáles son sus experiencias. Y bueno, pues yo me despido. Y también antes de cerrar esto, pues no me queda nada más mencionarles que pues están invitados también a nuestro congreso, tanto a Webillon como a los que están como asistentes a nuestro Congreso Internacional de Berries, que se va a celebrar el 24 y 25 de julio en la Expo Guadalajara. Así que si quieren información, bueno, pues también no duden en contactarme, ¿sale? Muchísimas gracias y que tengan buena tarde todos ustedes. Gracias, Cristian, gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.